Y bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que el Señor me ha permitido preparar para esta tarde. Y quiero que leamos todos en Santiago capítulo 1 del verso 2 al 3. Si tiene allí donde leer, vamos a leer todos en el nombre del Señor. Dice: la sabiduría que viene de Dios. Santiago capítulo 1 del verso 2 al 3 dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén, gloria al Señor Jesús. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria al Señor Jesús. Qué maravillosa palabra que podemos leer en esta tarde. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos debemos pasar por diferentes situaciones a las cuales le llamamos pruebas. La Biblia le llama pruebas. Debe ser probado así como es probado el oro, como se refina el oro. Zacarías 13:9 dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Amén. El oro tiene una característica que tiene muchas impurezas al momento de extraerlo, de sacarlo de donde lo sacan, las minas, de los lugares donde lo sacan. Para eso tiene que haber un proceso, ser refinado para sacar lo mejor de él. Y ese proceso tiene, digamos, esa parte que lo tienen que meter en el fuego. Tienen que pulirlo para que sea brillante, sea hermoso, sea llamativo. Así es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor, cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, somos probados, somos refinados como se refina el oro. La palabra de Dios nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. También dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. También dice que las aflicciones y los padecimientos que pasemos en este mundo no son comparados a la gloria venidera. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero ¿qué es una prueba? Son todas esas circunstancias, todas esos momentos que podemos pasar difíciles, que son contrarios a nuestra manera de vivir, felices, quizás gozosos. Es todo lo contrario a eso. Son todos los momentos duros que podemos pasar en nuestra vida. Todos esos se le llaman pruebas, porque en medio de estas es que nos damos cuenta quiénes somos, de qué estamos hechos, qué tanta fe tenemos, quiénes somos realmente en las manos del Señor. Y estas, dependiendo, hermano, nuestra actitud, son las que nos ayudan a crecer en el Señor. Dependiendo nuestra actitud. No se le olvide eso. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Qué maravilloso que cuando nosotros pasamos por esas pruebas podamos salir victoriosos y podamos ser de alabanza, de gloria, de honor para nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor Jesús. En Santiago 1:12 dice así la palabra del Señor:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Amén. Solo aquellos que han resistido, han persistido en la fe del Señor, cuando atraviesan por estas dificultades, por estas situaciones complejas. Amén. Cuando leíamos al principio, dice en Santiago, dice: hermanos míos, tened sumo gozo. Y entonces nos preguntamos, pero ¿cómo hacemos para tener gozo en medio de una situación difícil? Usted cuando está triste, lo que menos quiere es estar riéndose, lo que menos quiere es sonreír. Lo que usted tiene es una cara amargada, una cara triste, una cara sin ánimo. Pero cuando hablamos de ese sumo gozo, no estamos hablando de pronto de esa actitud de alegría, de folclore, de pronto de esas carcajadas, no. Estamos hablando de esa esperanza, de esa convicción que nosotros tenemos, que aunque pasemos por dificultades, esa esperanza nos da el aliento para cada día levantarse, para cada día tener una razón para continuar. Pero aquellas personas que quizás se ponen en medio de estas situaciones a renegar contra Dios. Yo he visto gente, ya un cristiano de nuestra iglesia, es lamentable ver cómo teniendo este Dios tan bueno y tan maravilloso, lo que hacemos es echarnos a morir, llorar encima de los problemas en vez de dejárselos al Señor y descansar en Él. Lo que hacemos es empezar a renegar: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esta situación? Y hermanos, lo que leíamos al principio, la prueba produce paciencia. Y si en nosotros esta prueba que estamos pasando no nos produce paciencia, entonces vendrán más pruebas, porque la idea es que nosotros seamos perfeccionados en las manos del Señor. Debemos dejar que Él nos moldee a su parecer. En medio de las circunstancias podamos darle la gloria a Él, podamos ser agradecidos por lo bueno y por lo malo. Dios es capaz de brindarnos gozo en medio de las pruebas. Yo creo que Él es capaz de brindarnos tranquilidad, sentirse que a pesar de que no tenga un plato de comer, de que no tenga todas las comodidades, que de pronto esté pasando por una enfermedad. En Job podemos ver Job 13:15. Quiero que leamos allí porque es impresionante la manera en que él se expresa. Como este hombre tan lleno de convicción y de fe, pasando por tantas cosas que pasó. ¿Cómo dice? Dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job, por tantas cosas que atravesó, su familia, sus bienes, su cuerpo lleno de enfermedades, y aún así decir que aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa convicción, esa fe que tenía en Dios. Aunque este cuerpo se desvanezca, nosotros tenemos esa esperanza de gloria, de verle un día. Nada de las cosas que pasamos en esta tierra se comparan a la gloria venidera, a la gloria que veremos un día. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Él, gloria al Señor Jesús. Dios es quien nos llena de esperanza. Aunque quizás no tengamos una esperanza aquí en la tierra, aunque quizás veamos las cosas que no mejoran, quizás estamos pasando por una situación difícil con todo esto que atraviesa todo el mundo, no es solamente nosotros. De pronto aquí usted se ve ahí en su casa que está atravesando por una situación difícil. Hay gente que está quizás peor que usted. Y nosotros podemos tener esa convicción, esa esperanza que tenemos al Señor. ¿Por qué me voy a abatir? ¿Por qué me voy a sentir de esta manera, desesperado? Nosotros tenemos una esperanza mucho más grande. Dice que la prueba produce paciencia.
Y yo les decía que depende de nuestra actitud. Entonces seremos vencedores. Si nosotros resistimos y tenemos una actitud de confianza en Dios, esa es una actitud de un vencedor. Pero si nosotros hacemos lo contrario, entonces empezamos a renegar contra Dios, empiezan a venir pensamientos contrarios. No es que desde que soy cristiano me pasan tantas cosas malas. Y entonces mejor me voy al mundo. Empiezan a pensar de esa manera. Y es el peor error. Porque simplemente sentimos que nos pasan cosas malas, que estamos en medio de dificultades y entonces pensamos que es aquí en la iglesia, aquí en el Señor me está yendo mal. Pero allá en el mundo hay algo mejor. Allá en el mundo nos va mejor que aquí, en las manos de Dios. Aunque nosotros pasemos por dificultades, nosotros tenemos una esperanza. Pero ¿qué esperanza tienen ellos? El salmista decía, cuando veía a los otros enriquecerse, decía, wow, cómo se enriquecen, cómo tienen tantas cosas. Y yo, como quien dice, yo que soy tu hijo, Dios mío, ¿por qué tengo que padecer tanto? Pero después de analizar todas esas personas, se dio cuenta cuál era el fin de ellos. Así que nosotros somos privilegiados. Siéntase, hermano, privilegiado en las manos de Dios, que aunque usted esté pasando por dificultades, por momentos críticos, crea que en Él tenemos toda nuestra esperanza, en Él podemos descansar. El mundo no tiene descanso y cada día vive en agonía porque ellos no tienen a dónde ir. Pero usted y yo tenemos a un Dios grande, al cual tenemos en quién recurrir. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podamos soportarla. O sea que el Señor nos conoce y sabe hasta dónde somos capaces de soportar. Y si Él lo sabe, entonces ¿por qué nosotros estamos, en vez de avanzar, estamos retrocediendo? En vez de acercarnos más a Él, entonces estamos hacia atrás, pensando en devolvernos. No, Señor. El Señor conoce más que nada hasta dónde somos capaces de llegar. Él es fiel. Dice, no nos dejará. O sea que si nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, Él dice que Él es fiel. O sea que Él está allí. Amén, gloria al Señor Jesús. Allí está Él. Cuando le lloramos, cuando le clamamos, cuando estamos rogándole a Él, cuando estamos rogando, descansando nuestras dificultades, toda nuestra ansiedad, que la ponemos en las manos de Él. Allí está Él. Aunque nos sintamos solos, Él está allí. Dios conoce y examina nuestras vidas y sabe cuánto podemos resistir. Pero nuestra actitud, hermano, no te olvides. Tu actitud es lo que hace la diferencia. Si tú, en vez de buscarle a Él, lo que haces es ponerte a renegar y te olvidas de las cosas buenas en las dificultades, si te olvidas de las cosas buenas que Dios hace, ¿cómo nos olvidaremos? Sobre todo una de ellas y la más grande, nuestra salvación. Sí, porque ya hoy pasé algo difícil, entonces me voy a olvidar de todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Y mi hermano, mayores son las cosas que Dios ha hecho buenas para con nosotros. Salvar nuestras vidas, salvar y guardar a nuestras familias. Tantas cosas hermosas que Dios ha podido hacer, quizás sanarnos de alguna enfermedad, quizás tantas cosas que Él ha podido hacer. Él es fiel, aleluya. Él desea que seamos edificados en las pruebas, que podamos aprender algo, pero si nosotros en medio de las pruebas no decidimos buscarle y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esto? Si quiera enseñarte a depender de Él, no de tus propios conocimientos, de tus propios
de tus propias fuerzas, sino que dependas de Él. Segunda de Corintios 4:8 dice también el apóstol Pablo, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando nosotros pasamos dificultades, acuérdate de todas las cosas que el Señor pasó en carne cuando aquí estuvo en la tierra. Pasó hambre, pasó burlas cuando iba hacia la cruz, todas las cosas que atravesó por amor de ti y de mí. Y en medio de esas dificultades Él se manifiesta. También así como lo dice Él, debemos llevar en nuestras vidas, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Aleluya. Aunque sintamos desmayar, aunque las fuerzas se agotan, recuerda que no estamos solos y que Él es el que va delante de nosotros, siempre ayudándonos, siempre permanece fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y si estamos hoy aquí es por su gracia y su misericordia. Aleluya, y podremos salir victoriosos en el nombre del Señor Jesús.